Tercer bloque de Circo Romano y aquí estamos dando comienzo a la primera columna de este año, el primer expediente Birman de 2021, y vamos a hablar de una historia que parte a través del fútbol, pero que va a ir desprendiendo en un montón de otras cuestiones que son importantes e interesantes de hablar. Así como muchas veces tratamos cada vez que nos remitimos a alguna historia que tiene que ver con el deporte. Y para empezar a hablar de la historia que trajimos hoy, nos tenemos que remontar a un día muy triste, que comenzó una etapa muy triste en nuestro país y que se prolongó por varios años, que fue el 24 de marzo de 1976, día en que comenzó el gobierno de la Junta Militar, que sacó del poder a María Estela Martínez de Perón, y a partir de entonces ejercieron la presidencia Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reinaldo Viñone. Desde ese día y hasta 1983, con el retorno a la democracia, se llevó a cabo un proceso de persecución política mediante el terrorismo de Estado que dejó como consecuencia irreparable 30.000 desaparecidos. Como siempre se dice, y me parece que vale la pena recordar que si tenés alguna duda sobre tu identidad, podés entrar en la página de las abuelas de Plaza de Mayo, abuelas.org.ar. Allí hay un formulario para completar, o incluso hay varios organismos del Estado que pueden ayudarte a que te contactes con ellos y resolver estas dudas si tenés alguna sobre tu identidad. Durante ese lapso, entre 1976 y 1983, el sábado 24 de octubre de 1981, ya como dijimos, el país atravesaba la última dictadura cívico-militar y el régimen había prohibido toda actividad política. Entonces, quien estaba en ejercicio de la presidencia era Roberto Viola, desde el 29 de marzo de ese mismo año. El cargo lo dejaría el 11 de diciembre. Y ese sábado, 24 de octubre, Nueva Chicago, que lideraba el viejo torneo de la Primera B y ascendería 2 semanas después, recibía como local a Defensores de Belgrano y el equipo se impuso por 3-0 con tantos de Mario Franceschini, que era el goleador del equipo y que fue director técnico muchos años después de la institución verdinegra. Hay que decir también que Mataderos, el barrio del club, es históricamente un lugar habitado por la clase trabajadora, con fuerte actividad sindical. En la zona funcionan varios mataderos y frigoríficos desde comienzos del siglo XX. El barrio también era llamado Nueva Chicago, porque en esa ciudad estadounidense funcionaba el centro ganadero más importante del mundo. Y hay muchos hechos que relacionan a Mataderos con el peronismo, como por ejemplo la toma del frigorífico Lisandro de la Torre en 1959, o el lanzamiento del plan Lucha y Vuelve, realizado en la cancha del club en 1972, para cerrar la vuelta definitiva de Juan Domingo Perón. La tarde del partido, la hinchada verdinegra decidió celebrar el triunfo entonando la marcha peronista. Comenzó como un murmullo en la tribuna baja y se contagió rápidamente a buena parte de los presentes. Entonces la policía avanzó e ingresó a reprimir en las tribunas y detuvo a 49 personas que trasladó a la comisaría número 42. Esto hay que decir que las 49 personas son según datos oficiales, porque hay quienes dicen que en realidad fueron cerca de 100 los apresados. La mayoría recuperó la libertad muy pronto, por medio de recursos de habeas corpus, aunque 9 personas terminaron en la cárcel de Devoto durante un mes y tuvo que interceder el club para que finalmente fueran liberados. Al día siguiente, los diarios titulaban a la seccional al trote. Sucedió que, como no había patrulleros suficientes, la policía trasladó corriendo a los detenidos hasta la seccional número 42. Hablamos con un periodista que se llama Fabián Rodríguez, a quien le agradecemos y le mandamos un saludo, que pertenece al programa Mundo Chicago, que es un medio, un programa partidario que sigue toda la campaña y transmite los partidos del club, y que sale los sábados a las 11 de la mañana por Radio Interactiva, esto es AM 1290, que escribió en el libro del centenario de la institución sobre este hecho del 24 de octubre de 1981, y esto nos decía.
Nueva Chicago es un club vinculado al peronismo. La mayoría de sus hinchas tienen simpatía o, a la vez, se puede afirmar que se sienten representados por la doctrina peronista. Durante la historia del club, y en especial del barrio La República de Mataderos, han ocurrido determinados hechos a través de los cuales esta ligazón entre lo que es Mataderos, el Club Nueva Chicago y el movimiento peronista se pueden enlazar. Para ello vamos a estar hablando de estos tres hechos. El primero ocurrido en 1949, más precisamente el 2 de septiembre, que en ese momento Eva Perón se acercó al barrio para inaugurar lo que tiene que ver con estos barrios populares que se han construido durante las dos primeras presidencias de Perón. En este caso estoy hablando del barrio Manuel Dorrego, que popularmente se denomina Los Perales y se encuentra de manera lindante y rodeando al estadio de Nueva Chicago. Esto quiere decir entre las calles Eva Perón y Lisandro de la Torre. Este barrio populoso, que fue ocupado mayoritariamente por aquellos trabajadores de los frigoríficos de la zona, tienen en su base un ADN peronista. 10 años después, en enero de 1959, ya en épocas donde el peronismo estaba proscripto, se realizó la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Era una época en la cual se había llevado adelante la sanción de una ley de privatización y extranjerización de, en este caso, los frigoríficos, y 6.000 trabajadores encabezados por Sebastián Borro, un vecino del barrio de Mataderos, llevaron adelante esta toma y resistieron al grito de patria sí, colonia no. En esos momentos donde también se observó la resistencia peronista, fue un hecho que trascendió las barreras del barrio. Toda la ciudad, los sindicatos apoyaron esa toma, esa defensa del espacio laboral. Y este suceso termina de vincularse con uno ocurrido 22 años después, en el medio de la peor de las dictaduras cívico-militares que ocurrieron en el país, y ya en el último tramo, el 24 de octubre de 1981, durante un partido entre Nueva Chicago y Defensores de Belgrano, que el equipo de Mataderos, el verdinegro o el Torito, como se lo denomina, venció 3-0 con 3 tantos de su figura, Mario Sebastián Franceschini, un equipo que luego ascendería a Primera División por primera vez en la etapa profesional del fútbol argentino. Pero lo más importante no ocurrió en el campo de juego, sino en las tribunas, que en aquellos momentos los hinchas de Chicago cantaron la marcha peronista. Fue un acto de vida, de rebeldía, de hartazgo del gobierno de facto que estaba instaurado en esas épocas, y en ese momento el presidente era Roberto Viola. Como resultado, apareció la represión y 49 hinchas, 49 personas fueron llevadas al trote a la comisaría 42, que queda sobre la calle Lisandro de la Torre. Luego de numerosas gestiones, solamente quedaron 9 y bueno, con el tiempo hubo determinadas negociaciones y también presentaciones para que fueran liberadas esas personas. Los apresados en Devoto fueron Vicente Escola, Raúl Enrique, Rubén Parapodio, Samuel Lío, Nicolás Rearte, Daniel Sánchez, José Paladino, Jorge Capelo y Miguel Aquino. Todos estos hechos lo que terminan de demostrar es la vinculación entre Mataderos, Nueva Chicago y el peronismo. Sería demasiado arriesgado decir que el club es peronista, porque hay muchos simpatizantes e hinchas que claramente simpatizan o están cercanos quizás a ideas radicales o también quizás a ideas lejanas a lo que establece el peronismo y toda su doctrina. Pero sí podemos decir que mayoritariamente el hincha de Chicago se siente representado por el peronismo, y Mataderos tiene esa esencia nacional y popular. Bien, Rubén Aquino, un ingeniero que estuvo aquella vez y pasó una semana preso, le contó a la revista Un Caño lo siguiente.
Unos muchachos empezaron a cantar la marcha y la policía se puso loquita. Cuando empezamos, a quienes sentimos el peronismo se nos hizo muy difícil controlarnos y perdimos el miedo, aunque estuviéramos en dictadura. Para ellos era una provocación, la cantamos toda con ganas y con bronca. Y fueron a buscarnos, daban palo a diestra y siniestra, y lo cómico es que a muchos se los llevaban trotando. Había un chico tomando mate en la puerta de su casa y lo llevaron también. Lo mío fue un poco más de estatus porque estaba en la platea y me subieron a un auto, nos pusieron contra una pared y me marcaron. Al sábado siguiente, el Torito visitó Atlanta en Villa Crespo y se impuso por 2-1. Cuando la hinchada regresaba al barrio festejando la victoria, muchos pararon frente a la comisaría 42, ahí en la calle Lisandro de la Torre, como decía Fabián Rodríguez, y tararearon el comienzo de la marcha, pero inmediatamente la cambiaron por el arroz con leche para que los efectivos no los reprimieran. Otro hincha, Carlos Moreno, rememoró. Había 3 hinchadas peronistas, la de Boca, Chacarita y Chicago. Se llevaron trotando a ancianos, a mujeres y pibes, y la gente del barrio Los Perales reaccionó tirando piedras a la montada que llevaba a la gente como ganado. En ese tiempo se peleaba mano a mano, a lo sumo tirando alguna piedra. Chicago era hostigado por la Federal. Ibas a la cancha y una cuadra antes te detenían sin motivos. Siempre fue una hinchada muy peronista, aunque en Mataderos había radicales y comunistas también. Y por último, Luis Mamani, también entrevistado por la revista Un Caño, dio una mirada diferente. El comisario venía de Tucumán, había participado del operativo Independencia, era un hombre del terrorismo de Estado. El problema saltó porque había cambiado justo el comisario y tenía orden de, entre comillas, limpiar al barrio. Se comentaba que a la semana de asumir habían matado a 12 chorros. Ese día quiso imponer mano dura y nos mandó a la infantería y a la policía. Cantar la marcha peronista era un grito de guerra. Muchos éramos peronistas, pero cuando la cantábamos se sumaba todo el estadio. Era una cuestión de identificación. Teníamos una bandera con las caras de Perón y Evita, la mostrábamos al principio y después la guardábamos. Cantábamos por sentimiento, pero después fue un desafío a los militares. Además de todo esto que contamos, hay una película que se puede ver en YouTube, es un documental que se llama Al Trote, que fue lanzado en el año 2012 y que lo dirigió Gabriel Dodero y fue premiado en Qatar. Es un documental muy interesante que lo recomiendo y hablamos con Gabriel y nos contaba lo siguiente sobre este hecho. Bueno, el deseo de hacer ese documental surgió, digamos, por notar que esto era un hito que demostraba con bastante claridad, ¿no?, la identidad existente entre el barrio de Mataderos, Nueva Chicago y el peronismo. A pesar, digamos, de ser, digamos, algo que tiene que ver tanto con nuestra identidad y tan local, superó, digamos, esta cuestión de tan local al recibir un premio en un festival de documentales de Qatar con un jurado internacional, o sea que, bueno, pudo, ya te digo, superar ese localismo, ese lugar tan nuestro y ser apreciado, digamos, en otras geografías. En 1981 era plena dictadura militar, o sea que ahí hubo un desafío de una hinchada que en ese momento representaba quizás algo muy distinto a lo que es hoy en día, ¿no?, del negocio y todo eso, sino más bien una cuestión de idealismo político, de conciencia de clase, de trabajadores. Y eso, digamos, es una referencia importante, ¿no? O sea, es algo que por lo menos en ese momento en Mataderos estaba muy claro, ya que, digamos, tiene toda su historia con respecto a los frigoríficos de la zona, al barrio Los Perales, que fue creado por Perón, inaugurado por Evita. Y bueno, un poco es como eso, ¿no?, representativo de los mejores ideales del peronismo, ¿no?, superando, digamos, cualquier nombre, cualquier personalismo, ¿no?, sino más bien esa cuestión de identidad y de idealismo de trabajadores. Queda clarísimo entonces, como decíamos, que Mataderos es un barrio directamente relacionado con la doctrina peronista y con un montón de causas y luchas sociales que han sido muy valiosas y muy importantes en la historia de nuestro país. Quiero
dedicar esta columna a un amigo del programa, hincha de Chicago y peronista, que ha venido al programa en su momento, el señor Tute, Matías Carrizo. Le mandamos un abrazo grande, calculo que le habrá interesado también a nuestro operador Diego Garnica, hincha también del Torito de Mataderos. Y para cerrar, vamos a hablar de el jefe del operativo de esa tarde de 1981, Juan de Dios Velastiqui, que después de este hecho recibió el apodo de El Trotador, y muchos años después, 20 para ser más exactos, el 29 de diciembre de 2001, fue protagonista de un caso de gatillo fácil muy conocido, la masacre de Floresta. Asesinó a disparos a Maximiliano Tasca, Cristian Gómez y Adrián Mataza, que estaban en una estación de servicio criticando la represión del 19 y 20 de diciembre, que había dejado más de 30 muertos el día que finalmente Fernando de la Rúa dejó el gobierno nacional, se fue de la Casa Rosada en helicóptero, y que todos recordamos. Movió los cuerpos e intentó montar una escena de un robo y fue condenado a cadena perpetua. Es un caso del que por ahí en las próximas columnas obviamente podríamos llegar a tratar. Un caso muy triste, muy fuerte y como dijimos, de gatillo fácil, de violencia policial, ¿no? Pero es adecuado recurrir a una canción de No te va a gustar, que habla justamente de la masacre de Floresta, de este caso en el que estuvo implicado y que fue responsable Juan de Dios Velastiqui, el jefe del operativo en la cancha de Chicago aquella vez en 1981. La canción es de No te va a gustar, el oficial. Va a sonar a partir de ahora y enseguida regresamos.